Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, llamado Explorando Hechos. Obviamente no podemos en 13 semanas cubrir párrafo por párrafo el libro de Hechos, pero sí lo estamos tratando de explorar y analizar para tomar las partes más importantes. Entonces les quiero dar a todos una muy cordial bienvenida a esta materia Explorando Hechos. Todavía nos faltan 5 clases más y espero en Dios poder terminar el resto del libro. No se preocupen que nada más estamos ahora en el capítulo 8-9 porque los viajes de Pablo los vamos a resumir un poquito y vamos a tener que correr un poquito para tomar en cuenta el resto del libro. Pero era muy importante los primeros 15 capítulos porque ahí se ve claramente el progreso del Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, resolviendo en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, un problema muy importante que podría haber dividido o destruido a las iglesias y frenado el crecimiento del Evangelio. Muy bien, entremos a la materia. Queremos empezar el día de hoy en Hechos, el capítulo 8, versículos 4 en adelante hasta el 40, que es el resto del libro, para ver cómo el Evangelio crece fuera de Jerusalén. Recuerden que en Hechos 1:8 se nos dio la instrucción ahí, Jesús se las dio a sus discípulos antes de ascender a la diestra del Padre, que recibirían poder para ser testigos, empezando Jerusalén, después Judea, Samaria y lo último de la tierra. En los primeros 7 capítulos de Hechos, prácticamente todo sucede en la ciudad de Jerusalén. Traen personas de afuera de Jerusalén a la ciudad para sanidades, para escuchar el Evangelio, para unirse a la comunidad, pero prácticamente Jerusalén es el centro de toda actividad de esta primera iglesia. Entonces, ahora vamos a ver cómo el Evangelio crece fuera de Jerusalén. Hay unos factores muy importantes que facilitaron el crecimiento del Evangelio fuera de Jerusalén. Uno, por ejemplo, fue lo que dejó el imperio de Alejandro el Magno, que se llama el griego koiné o el griego común, que facilitó la comunicación y la transmisión del mensaje alrededor del mar Mediterráneo. Otra parte fue lo que proveyó el imperio romano, que fue la infraestructura de transporte, las carreteras y seguridad, que también ayudó. Y tenemos también el factor humano. Dios utilizó 2 fuentes para rápidamente hacer crecer el Evangelio fuera de Jerusalén. Uno fue toda la gente que salió después de la persecución, dejando un núcleo de los apóstoles con un remanente. Entonces, estas personas se fueron esparciendo por muchos lugares, eventualmente llegando a la iglesia que se conoce como Antioquía en Siria, la primera iglesia misionera, probablemente llegando hasta Roma, porque Roma, de acuerdo a lo que tenemos de evidencia bíblica, no se fundó por ningún apóstol específicamente hablando. Entonces fue ese grupo que ayudó mucho, proveyendo ahí equipos de trabajo y lugares en donde predicar y apoyar el Evangelio. Y lo segundo fueron los apóstoles principales, Pedro en la primera etapa hasta el capítulo 7, y después del capítulo 13 sería Pablo hasta el capítulo 28 a través de sus 3 viajes misioneros con sus equipos de ministerio que sembraron iglesias desde Judea hasta, no sabemos hasta dónde alcanzó porque el libro termina y todavía continúa el ministerio de Pablo. Algunos dicen, por la tradición, que llegó hasta España. Entonces, alrededor del mar Mediterráneo, rápidamente creció el Evangelio. Entonces, esos son los factores. 2 de los diáconos que fueron escogidos en Hechos, el capítulo 6, fueron ahora los que destacaron en los capítulos 7 y 8. El primero es Esteban, lo vimos la semana pasada, que es el primer mártir. Fue predicador y también fue el primer mártir, no solamente uno de los primeros diáconos llenos del Espíritu. Y ahora vamos a ver que toma la batuta el diácono que se llama Felipe,
que vamos a ver cómo él toma la batuta en el capítulo 8. Entonces, aquí vamos a ver dos escenas en la vida de Felipe, específicamente en su ministerio de Hechos 8, versículos 4 al 40. El diácono y evangelista Felipe. El segundo diácono que destaca entonces es Felipe. Como una introducción a la expansión del evangelio más allá de la ciudad de Jerusalén, se nos presenta en el capítulo 8 el ministerio de Felipe, y en el versículo 4 del libro de Hechos, capítulo 8, dice lo siguiente: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Versículo 5. Felipe, por ejemplo, o sea que está usando el libro de los Hechos, Felipe como un ejemplo de cómo se esparció el evangelio, se dirigió a la ciudad de Samaria. Ya estamos saliendo de Judea, en donde está la ciudad de Jerusalén, y vamos a la provincia al norte de Judea que se llama Samaria. Y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Mira qué bonita actitud tenían los samaritanos. Algunos judíos rechazaron todo, pero los samaritanos, que habían sido excluidos por tanto tiempo de las promesas, aquí dan la bienvenida a la esperanza del evangelio. Igual que Esteban el diácono, Felipe tuvo un ministerio poderoso no solamente en palabra, sino también en milagros. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ese fue el resultado de su ministerio. Ahí ven en el mapa, un mapa de Israel, Palestina en tiempos de Cristo, tres círculos. Uno, el inferior, es alrededor de la palabra Judea, que es la provincia más al sur en los tiempos de Jesús. Después hay un círculo rojo que es alrededor de Jerusalén, la capital. De ahí salió el evangelio. Y después hay otro círculo más arriba, hacia el norte, que es alrededor de Samaria. Ahí se dirige prácticamente a 2 días de viaje nuestro diácono Felipe para predicar el evangelio. En el próximo mapa van a ver ahí que vamos a combinar. Este mapa tiene los 2 viajes de Pedro y también en el futuro vamos a verlo. Y los 2 viajes en el capítulo 9 vamos a ver los de Pedro. En el capítulo 8 son los de Felipe. Hace 2 viajes, uno que es a Samaria y el otro a la costa, que vamos a ver a la brevedad. Entonces pueden ver una línea amarilla ahí en el centro. Ese es el viaje de Felipe a Samaria, sale de Jerusalén. Y van a ver también un viaje ahí en lo que sería en la línea roja, que también sale de Jerusalén hacia el camino hacia Gaza, y después se dirige a Lida y hasta Jope. Bueno, Felipe en Samaria, capítulo 8, versículo 4. Entonces vamos a ver aquí su ministerio poderoso de sanidades. En el versículo 7 dice que muchos espíritus malignos fueron expulsados, muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que arriba de la alegría y el gozo de ser incluidos en el evangelio y en el nuevo pueblo de Dios llamado la iglesia, también había mucha alegría porque muchos enfermos físicamente habían sido sanados y muchos enfermos espiritualmente que habían sido posesionados también fueron sanados. También quedó asombrado en este primer viaje a Samaria un mago llamado Simón, que había engañado a muchos y tenía mucha influencia en esa región. Pero él también, cuando fue confrontado con el evangelio, creyó, habiéndose bautizado, acompañó a Felipe, dice, estaba siempre con Felipe en el versículo 13, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Ese es el segundo resultado. El tercer resultado es, eventualmente, la noticia llega a los apóstoles en Jerusalén de algo que está sucediendo en Samaria. Muchos se están convirtiendo y mandan entonces a Pedro y a Juan para ver qué está pasando. Esto se repetiría después en el caso de Cornelio. Mandaron una delegación de Jerusalén, y después también cuando escucharon de que la iglesia en Antioquía, en Siria, en el capítulo 11 por ahí, es que cuando en la segunda parte del 11
cuando mandan también una delegación encabezado por Bernabé para explorar qué está pasando. Entonces Pedro es enviado. Dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces investigaron qué es lo que estaba pasando. Eso fue el tercer resultado. Los cuales, en el versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y explica este texto, versículo 15 del capítulo 8, por qué tuvieron que hacer esto. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido la promesa del Espíritu. Entonces, Pedro y Juan imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Es aquí cuando Simón trata de comprar ese poder y se mete en bastantes problemas. Pero quiero que noten aquí esta transparencia que dice secuencia de los samaritanos, porque hay diferentes secuencias a través del libro de Hechos de las experiencias de conversión. No suceden en la misma secuencia siempre. En este caso, primero creyeron en Jesús como el Mesías, segundo se bautizaron en agua en el nombre de Jesús, tercero, al imponer las manos Pedro y Juan, recibieron el Espíritu Santo. Y noten, en este caso no menciona lenguas o idiomas acompañando como una señal la fe y el bautismo de estas personas y la recepción del Espíritu Santo. No siempre estuvo presente lenguas como una señal en todas las conversiones, nada más en tres particulares que hemos ya señalado ya. Hechos 2, cuando inicia la iglesia, Hechos 10, cuando el Evangelio pasa a los gentiles, y Hechos 19, unos discípulos de Juan que no habían escuchado acerca del bautismo del Espíritu Santo. Bien. Ellos, habiendo testificado en el versículo 20 y hablado la palabra de Dios, se regresan a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Cuarto resultado aquí es la expansión del Evangelio en la provincia de Samaria. Pasemos al segundo incidente mencionado en Hechos como una ilustración como Dios usa a Felipe, uno de los 7 diáconos, para predicar la palabra más allá de Jerusalén, primero en Samaria y después hacia las costas, para que rápidamente pudiera crecer el Evangelio fuera de Jerusalén. Y aquí se menciona en el versículo 26 hasta el final del capítulo la conversación que Felipe sostiene con el eunuco de Etiopía, un país de África. La historia de su conversión y esta conversación se relatan ahí. Y Felipe, al empezar, recibe instrucciones muy específicas de un ángel sobre este encuentro, que le indica dónde ir en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Desierto en el camino, ya llegando a Gaza, ya ahí hay más agua, obviamente. Aproximadamente unos 70 kilómetros de distancia entre Jerusalén y la región de Gaza. En ese camino que no se especifica ahí exactamente en dónde o qué kilómetro se encontraron, se van a encontrar Felipe y el eunuco. Ahí ven en el mapa, ahí la ciudad de Jerusalén, con esa señal roja, y después al lado izquierdo van a ver un círculo azul alrededor de Gaza. Hoy en día eso sería la franja de Gaza en Israel, que tanto problemas ha causado con los cohetes que lanzan hacia las regiones de Israel propiamente. Entonces, hacia ahí viajó, probablemente no llegó a Gaza, pero en el camino se encontró con el eunuco. Y al mismo tiempo que el ángel le dio esta instrucción y Felipe sale a ese camino a Gaza para encontrarse con el eunuco, también esa persona llamado el eunuco de Etiopía sale de Jerusalén después de haber orado, investigado más acerca del Señor, y este es un hombre clave. La tradición dice cosas acerca de él, la Biblia realmente no desaparece después de este encuentro, pero era un hombre importante en el gobierno de Etiopía. Por lo tanto, la conversión de él empieza a abrir también el camino al Evangelio en el continente africano. Entonces dice en el versículo 27 acerca del eunuco, entonces él se levantó y fue, Felipe, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar.
Ahora, primero se nos informa de su situación de vida. Dice, era un eunuco. Y ahí creo que en el mapa podemos ver el viaje tan largo que tuvo que hacer desde Etiopía hasta Israel. O sea, el hombre realmente estaba convencido de querer adorar a Dios. El templo de Jerusalén, el templo que había sido reconstruido por Herodes, era una de las maravillas de esa zona. Y no solamente por la reputación que tenía el templo, tenía un verdadero deseo el etíope de ir y adorar a Dios. Entonces emprendió este largo viaje de ida y vuelta con ese propósito. En muchos contextos es difícil precisar si el término eunuco implica o no castración. No lo dice la Biblia, le da el título, y en Mateo capítulo 19, versículo 12 se mencionan 3 categorías de eunucos. Los que son eunucos de nacimiento, pasó algo, hubo una deformación. Otras personas que son eunucos castrados, obligatoriamente. Y los que son eunucos por razones o causas espirituales, eso es, están dispuestos a sacrificar deseos y pasiones naturales por el reino de Dios. Isaías menciona en Isaías el capítulo 56, versículos 3 al 5, que Dios ama, tanto que aún ama a los eunucos. Y curiosamente, este etíope, el eunuco, estaba leyendo del libro de Isaías. Y al abrazar él el Evangelio, se apropia de esta promesa de Isaías, aunque se ignora, como digo, su condición física. Lo segundo que nos informa este texto es su posición de vida. Era un alto funcionario de la tesorería de Etiopía, una persona de mucha importancia e influencia en su país. Tercero, se nos informa del propósito de su viaje, va a Jerusalén a adorar. Cuarto, se nos informa que va de regreso a Etiopía cuando tiene el encuentro con Felipe. Y 5, se nos informa de su actividad en ese momento cuando Felipe lo encuentra. Dice en el versículo 28 que venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Estaba leyendo de unos capítulos de una profecía mesiánica que nosotros usamos mucho hasta la fecha hoy en día. Versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Empieza a caminar al lado. Acudiendo Felipe, escucha que el etíope leía al profeta Isaías en voz alta y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Qué manera de introducirse, ¿no? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno me enseñara? Y entonces ahí se aprovecha de esa invitación Felipe y rogó él a Felipe que se subiese al carro y se sentara con él. El interés del etíope por entender las escrituras produjo en él un deseo tan intenso que superó su precaución de invitar a una persona totalmente desconocida a subirse con él al carro. El pasaje, versículo 32 de la escritura que leía era ese. Como oveja a la muerte fue llevado. Entonces termina diciendo, porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces hace una pregunta astuta el eunuco a Felipe. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? O sea, percibió que esto posiblemente se refería a alguien más. Y entonces eso le dio la entrada, la puerta abierta a Felipe de empezar a predicarle el Evangelio. ¿Será este un patrón a seguir? Bueno, se puede seguir, ¿no? Aprovechar una puerta de oportunidad que le dio el eunuco al preguntar qué significa esto para poder explicar el Evangelio. Y creo que debemos de estar bien atentos cuando tenemos conversaciones con personas, cuando Dios nos da alguna oportunidad para ir, para que en una manera natural, no así como una imposición, podamos aprovechar una palabra, una discusión, algo para engancharnos ahí y presentar el Evangelio. Y noten, lo que presentó fue Jesús, no se metió en asuntos secundarios. Hay que evitar eso cuando estamos evangelizando. Y obviamente Felipe tenía el tiempo suficiente, tenía a una audiencia captiva, estaban los dos en el coche y no había prisa. Versículo 36. Aquí viene el primer resultado. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué tan rápido se debe bautizar uno como una confesión pública de fe en Jesús? Y la respuesta es, tan pronto que se pueda.
En este caso fue prácticamente inmediatamente. El eunuco, habiendo entendido el mensaje y habiendo creído en Jesús, vio su necesidad, porque se lo explicó Felipe, de públicamente manifestarlo, pero ya no iba a tener otra oportunidad. No quería esperar hasta que regresara a Etiopía, ni tampoco quería regresar a Jerusalén, ni tampoco esperar hasta que llegaran al mar Mediterráneo, ahora mismo. Entonces, ¿cuál es el requisito para bautizarse? El versículo 37 dice, Felipe le dice, ¿sí quieres bautizarte? Bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ahora, esto es muy interesante, esta expresión, descendieron ambos al agua. Si hubiera sido un bautismo por derramar agua sobre la cabeza o aspersión, así con las manos, no habría necesidad de descender al agua. Con un poquito de agua se hace eso. Y dice, Felipe le bautizó. En Juan el capítulo 3, versículo 23, dice que Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, y la expresión dice ahí, porque ahí había mucha agua. Entonces ya tenemos dos instantes, Felipe con el eunuco y también aquí con Juan, en donde era necesario mucha agua descender. Entonces ahí entre esos dos textos, Juan 3, 23, y aquí en Hechos el capítulo 8, nos damos cuenta que ahí se refleja el significado literal de la palabra bautizar, sumergir, porque buscaron un lugar donde había agua suficiente para sumergir, en este caso, al eunuco. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso en su camino. Parece que no empezó a pensar por qué desapareció, dónde se fue. Nada más estaba tan contento de haber recibido a Cristo y poder manifestarlo ahí públicamente a través del bautismo con Felipe, que se fue gozoso en su camino, y me imagino que cuando llegó a Etiopía empezó a compartir porque fue enseñado. Tuvo un ministerio adicional Felipe a este relato, se encuentra en el versículo 40. Dice que Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Esta parte se encontraba en la provincia de Judea, hasta que llegó a Cesarea Marítima, que está en la costa, que era realmente el centro del gobierno romano en la tierra de Palestina, pero ya en la provincia de Samaria. Aquí lo podemos ver en el mapa, donde está Jerusalén. Ahí está la señal roja sobre la capital, y después hay dos círculos en azul al lado izquierdo, uno que está sobre Azoto, ahí está en la costa, y después más arriba está el de Cesarea. Es un viaje bastante largo ahí, a lo menos unos 3 días de viaje para llegar de Azoto a Cesarea. Entonces se dedicó también Felipe a predicar la palabra de Dios ahí. Y ahí podemos ver otra vez en ese mapa que les mostré los dos viajes de Felipe y también de Pedro. Ahí pueden ver en la línea amarilla el primer viaje saliendo de Jerusalén a Samaria, y lo que hemos relatado en los últimos minutos ha sido el segundo viaje, que es la línea, déjame ver si me estoy viendo bien, es la línea, déjame ver, Felipe está en la llanura, la línea verde que está llegando ahí, que va a Lida y después a Soto y después hasta Cesarea. Bueno, ahí ya podemos ver. Entonces, en el capítulo 21, versículo 8, se nos dice algo curioso acerca de Felipe. Más adelante, Lucas relata en Hechos 21, 8, que saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista. Posiblemente, cuando realizó este viaje, se quedó a vivir en la ciudad, en las afueras, porque era una capital. Entonces en la parte del núcleo estaban los romanos, de Cesarea Marítima. Y dice que Felipe tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Parece que era una familia de ministerio. Y ahí Pablo permanecieron por ellos un tiempo. Esto ya estamos como unos 27 años después de la muerte de Jesús, cuando Pablo tuvo este encuentro con Felipe. Bueno, ahí pueden ver una foto de lo que sería la antigua ciudad de Cesarea. Y no es una foto, obviamente, porque no se pudo haber tomado una foto, pero es como un cuadro de cómo era por las ruinas que todavía existen hoy. Yo he estado ahí, vamos a ver algunas fotos
de las ruinas arqueológicas, pero era una ciudad bastante grande, muy importante. Ahí tenía su gobierno principal Poncio Pilato. Sí tenía un lugar, ahí un palacio pequeño en Jerusalén, cuando era necesario ir, como alrededor de las fiestas solemnes, para que no hubiera problemas entre los judíos, pero realmente era mejor aquí, era un mejor clima, ahí estaba la playa, ahí estaba todo de lujo. Entonces ahí es la ciudad de Cesarea Marítima. Y aquí pueden ver, este es un viaje que hice yo en el año 2013. Ahí es el lugar que sería el teatro o el remanente del teatro, en donde tenían sus obras con influencia griega. Ahí se puede ver, bastante grande. Yo no me acuerdo cuántos me dijeron que era el cupo de este teatro, pero es bastante grande. Ponle 500 personas, a 1000 personas fácilmente. Entonces todavía queda un acueducto remanente de aquellos días que todavía funciona. Ahí está, una parte, no está todo, pero todavía puede funcionar. Aquí ven una foto muy interesante. Ahí estoy parado yo al lado de una piedra. Esa piedra es un remanente arqueológico. Dice en la inscripción Poncio Pilato. En muchas ocasiones en siglos pasados se criticaba un poco porque no se encontraba evidencia que había existido un tal Poncio Pilato. Bueno, aquí está una piedra que precisamente dice Poncio Pilato. Ahí pueden verlo, más o menos se ve, está escrito en latín, obviamente, y aquí está la inscripción, déjame leerla, ahí está escrita en diferentes idiomas. Dice Poncio Pilato, el gobernador de Judea, erigió este edificio dedicado al emperador Tiberio. Es lo que dice ahí esa piedra. Muy interesante. Y aquí estamos en un lugar que me encantó ver porque desde que vi la película Ben-Hur, que es acerca de las carreras de los carros con los caballos, me encantó. Y este es uno de los principales de la tierra de Palestina en aquellos días. Aquí tenían sus carreras para entretener. Entonces, fíjense, tenían el teatro para las obras y aquí tenían el deporte de las carreras y tenían otro lugar para que los gladiadores pudieran pelear también. Bien, bueno, aquí pueden ver un poquito más de lo que hubiera sido en aquellos días la hermosa ciudad de Cesarea. Ahí está mi esposa enfrente de un grupo de turistas ahí, en donde los carros hubieran dado la vuelta. Ella está en el centro, pero los carros daban la vuelta alrededor. Y aquí tenemos unas fotos más al lado del mar, precioso. Y la última para que vean a un servidor que estuvo ahí presente también, enfrente de algunas de las ruinas. Y con esta última foto del mar, ya, y esta última foto que dice arqueologiailustrada.com, es de ese sitio que tomé la foto. Ahí se ve todavía mejor el teatro, como se hubiera visto, el lugar de las carreras y muchas otras cosas, y el puerto que habían construido artificialmente ahí en el lado superior izquierdo. Muy bien, ahora tenemos que cambiar un momento porque tenemos que cambiar el PowerPoint para que podamos ir a Hechos, el capítulo 9. Bien. Al llegar al capítulo 9 del libro de los Hechos, nos encontramos con la conversión más dramática del Nuevo Testamento. Saulo, el perseguidor oficial de la iglesia y de la fe, se convierte. Eventualmente cambia su nombre, o es conocido, mejor dicho, por otro nombre, por el cual nosotros lo conocemos, Pablo, el defensor y promotor más grande de la fe, el apóstol a los gentiles, llamado por el Señor y encomendado a ese ministerio por el Señor. Es tan importante esta conversión en el libro de Hechos para Lucas, el autor, que lo narra 3 veces. Aquí en Hechos del capítulo 9 está la descripción del encuentro y la conversión original, y en 2 ocasiones en el futuro, en Hechos del capítulo 22 en la ciudad de Jerusalén y después en Hechos del capítulo 26 en la ciudad de Cesarea Marítima, Pablo se defiende en Jerusalén ante los judíos y en Cesarea ante el rey Agripa, y en esa defensa recuenta nuevamente esa conversión y ese llamado del Señor y la encomienda que le dio de predicar el Evangelio a los gentiles.
El apóstol Pablo es uno de esos personajes importantes de la Biblia que tienen un cambio de nombre que refleja algo que sucedió en su vida. En su caso fue la conversión. Antes del primer viaje misionero, Pablo era conocido por todos como Saulo de Tarso, una ciudad principal de Cilicia en la parte del sur, en Asia Menor, hoy en día Turquía. No fue hasta el primer viaje misionero, cuando viajaba con su tutor, si pudiéramos decirlo ahí, el que lo presentó con los apóstoles en Jerusalén, un hombre llamado Bernabé, el Consolador, que se empieza a llamar Pablo en las Escrituras. En ese viaje, en Hechos el capítulo 13, él empieza a tener un ministerio mucho más impactante, Pablo, que Bernabé. Toma la batuta de la palabra de Dios en la predicación y poderosamente predica, y creo que ahí se reconoce por Bernabé que Dios lo ha llamado, lo ha capacitado, tiene muchísima más habilidad e influencia que él, y permite que haya el cambio en como si fuera el estatus. El viaje empieza con Saulo y Bernabé y termina con Pablo y Bernabé. Su nombre aparece por primera vez, Saulo, en el libro de Hechos capítulo 8, pero no es hasta el capítulo 13, versículo 9, cuando empezamos a notar ese cambio de Saulo a Pablo. ¿Quién era Saulo? Saulo era, primero, y conocido por todos, un perseguidor de la fe. Saulo fue un producto de la civilización, combinación greco-romana y también el judaísmo de sus padres. Nació en la ciudad romana de Tarso, al sur de Turquía, capital de Cilicia, una ciudad muy grande y muy importante, y más importante todavía, que daba por nacimiento, otorgaba al que nacía ahí ciudadanía romana, un privilegio grande que Dios usaría para bien en la vida de Pablo después. Ahí se ve en el mapa que dice Saulo de Tarso. Van a ver ahí Turquía y van a ver hacia el sur extremo, va a haber un círculo ahí, después de una flecha roja, y ese es Tarso. Está al mero sur, bastante lejos de Jerusalén. Ahí nació Pablo. No sabemos por cuánto tiempo ni a qué grado influyó este ambiente en el joven Saulo. Sí sabemos que unas cosas sí él pudo obtener, que voy a señalar en un momento, pero parece que en Hechos 22, versículo 3, nos indica que probablemente se crió de niño ahí en Tarso, y como era costumbre de los judíos, eventualmente en su adolescencia viaja a Jerusalén para obtener una mayor educación. Como buen judío, el papá de Saulo se encargó de darle una manera de ganarse la vida. No sabemos si el papá le enseñó o lo mandó a una escuela o lo puso como un aprendiz con una persona, pero el hecho es que Pablo profesionalmente tenía la ocupación de hacer tiendas, que en aquellos días era un buen trabajo, no para hacerse rico, pero para mantenerse bastante bien, que esta ocupación o profesión Pablo la ocupó durante su vida, especialmente cuando escaseaba el dinero, se empezaba a trabajar para poder tener fondos, para poder vivir y comer, cuando tenía necesidad económica y cuando las iglesias no podían dar dinero. Aquí vamos a ver algunos de esos privilegios en esta transparencia acerca de Saulo por haber nacido en Tarso. Primero, tiene una doble ciudadanía. Es judío, nació de padres judíos, y al mismo tiempo ciudadano romano. Muchos soldados romanos no tenían ciudadanía romana. Formaban parte del ejército romano, pero no tenían ciudadanía romana, que era un alto privilegio. Inclusive los romanos no podían ser colgados en una cruz, como fue Jesucristo. Era prohibido tratar así a un ciudadano romano, aunque tenía una pena de muerte, los decapitaban, como la tradición dice que sucedió a Pablo más adelante. Tenía una doble cultura, o sea, creció también en una doble cultura. Tenía la cultura greco-romana y también la cultura judía. Tenía una doble ocupación eventualmente, no solamente era hacedor de tiendas, sino al principio era fariseo de fariseos y después un misionero, apoyado por las iglesias también. También debido a este nacimiento,
era un hombre multilingüe. A lo menos hablaba arameo, griego y latín, y sabía leer y escribir en hebreo porque lo educaron en las escrituras del Antiguo Testamento. Y si nos guiamos por 1 Corintios 11 y 1 Corintios 14, posiblemente hablaba más idiomas todavía, pero a lo menos estos sí los hablaba. También su papá se preocupó por su formación académica y teológica. Según la costumbre judía, Saulo probablemente ingresó a lo que se llama la casa de interpretación a los 15 años de edad para que fuera instruido por los escribas en la ciudad de Jerusalén. Y su maestro probablemente al final de esa preparación, que sí nos menciona el libro de Hechos, fue el famoso rabino y fariseo Gamaliel, doctor en la ley, parte del gobierno del concilio gobernante que se llamaba el Sanedrín de los judíos, un hombre de gran reputación e influencia, no solamente en Jerusalén, pero más allá, entre las poblaciones judías alrededor del mar Mediterráneo. Saulo estudió ahí con Gamaliel probablemente el idioma hebreo, a lo menos, si no lo estudió desde joven, las escrituras del Antiguo Testamento, junto ahora con los métodos exegéticos de los rabinos de las escrituras, juntamente también con la ideología, las tradiciones y las costumbres de los escribas y los fariseos. Y pronto este joven Saulo se convirtió en una persona de influencia después que nació la iglesia entre los líderes religiosos de la iglesia. Ya para el capítulo 8 lo vemos ahí presente cuando Esteban sufre el martirio. Ahí las personas ponían sus túnicas, su ropa a los pies de Saulo. Vamos a ver un momento lo que significa esto. Pero se destacó como un hombre celoso de su fe y perseguidor de los seguidores de Jesús. En un sentido, participó en la muerte del primer mártir de la iglesia al recibir la ropa. Dice en el versículo 57 del capítulo 7, se lanzaron sobre él, se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mucho más tarde, cuando él recuenta su testimonio en las defensas que da primero ante los judíos en Jerusalén y después ante el rey Agripa en Cesarea, recuenta con mucho lamento Pablo lo que había hecho con Esteban y con la persecución de la iglesia y los cristianos. Ahí en Hechos 22, versículo 19, dice, recontando aquí ante los judíos en la explanada del templo, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y no solamente estaba presente, consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, no solamente estaba cuidando la ropa ahí, estaba consintiendo, respaldando la muerte, el martirio de Esteban. Leemos acerca del orgullo que él tenía como judío en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice, me circuncidaron al 8º día, hasta la fecha es lo que hacen los judíos, pertenezco al pueblo de Israel, a la tribu de Benjamín específicamente, y concluye, soy hebreo de los hebreos, en una traducción que se llama la Nueva Biblia Viva. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Los fariseos eran el partido mayoritario y conservador, y los saduceos el partido minoritario y los más liberales y más ricos. Era tan fanático, decía Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Muy orgulloso el hombre. Estaba dispuesto inclusive a ir a tierras lejanas a perseguir, arrestar y encarcelar a los seguidores de Jesús. Tenía tanto deseo que él no esperó a que lo enviaran. Él pidió ser enviado y las autoridades, por el respeto que tenían, por las competencias que tenía Saulo, aceptaron la propuesta y le dieron la encomienda, le dieron la dirección de ser casi el perseguidor oficial de la iglesia. En el capítulo 26 de Hechos dice lo siguiente en el testimonio de Pablo ante el rey Agripa: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén.
encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes, autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, respaldé, autoricé. O sea, fue responsable Saulo, no solamente por la muerte de Esteban, el primer mártir, sino muchos más que no tenemos en el relato del libro de Hechos, que murieron bajo su autoridad, con su respaldo. Fue el autor intelectual de muchas muertes de cristianos. Por eso lo lamentaba él. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, los obligué a blasfemar, y enfurecido, enojado, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por eso lo encontraremos en un momento yendo a la ciudad de Damasco. En resumen, ¿quién era Saulo? Era un hombre orgulloso de ser judío, celoso de su religión y tradiciones, lleno de gran favor y al mismo tiempo odio hacia los cristianos, seguidores de Jesús. Y estaba lleno de un intenso deseo de perseguir, encarcelar y matar a los seguidores de Jesús, hasta no solamente Jerusalén, sino hasta Damasco, para eliminarlos de la tierra. Bueno, vamos a ver ahora en Hechos el capítulo 9, versículos 1 al 17, la conversión dramática de este hombre llamado Saulo. ¿Qué sucedió en su vida para que experimentara un cambio tan radical, para que ahora lo conozcamos no como Saulo de Tarso, sino como Pablo, el apóstol a los gentiles, no el perseguidor de la fe, sino el promotor de la fe? ¿Qué sucedió? En general, como introducción, rumbo a Damasco para cumplir con su nueva misión como el perseguidor oficial de la iglesia, algo sucedió. Su vida dio un cambiazo, un giro de 180 grados. Saulo tuvo uno de los encuentros más dramáticos de conversión en el Nuevo Testamento. Y tanta impresión dejó, como dije, que se encuentra 3 veces descrita en el libro de Hechos. En Hechos 22, Pablo, al ser arrestado en la explanada del templo, habiendo regresado después de su tercer viaje misionero, para evitar que lo mataran los romanos soldados, escuchando el ruido que estaban golpeando ya a Pablo, salen y lo rescatan, lo arrestan. Pero Pablo pide defenderse al comandante de la fortaleza llamada Antonia, que estaba al lado del templo, quien se sorprende que Pablo habla griego. Y cuando dice que es de Tarso, que también es ciudadano romano, que quizás ese privilegio no lo gozaba el comandante de esa fortaleza romana. Aquí vemos en esta foto de Jerusalén el templo al lado izquierdo, y en el lado superior derecho del templo ahí va una fortaleza de 4 torres, que es más o menos, de acuerdo a descripciones de historiadores, en donde estaba esta fortaleza romana. Ahí, Antonia. Entonces, ahí, entrando a esa fortaleza, Pablo se da la vuelta, le habla en griego al gobernador, al comandante de la fortaleza, me permite hablar a la multitud de judíos que apenas me estaban tratando de matar. Entonces, el comandante le hace el favor a Pablo, impresionado que habla griego y que es de Tarso, ciudadano romano, pide silencio de todos los judíos y Pablo empieza a hablar, porque Pablo empieza a hablar en arameo. Los judíos que lo habían escuchado apenas hablar en griego al comandante, y no le gustaba al judío, al romano, se asombran que ahora se dirige a ellos en arameo y hay un silencio. Y Pablo empieza a recontar su conversión y muchos detalles, y están todos escuchando atentamente hasta que llega al punto en donde él dice que fue asignado por Jesús después de su conversión para ser el apóstol de los gentiles. Y ya, ¡pum!, ahí acabó la atención de los judíos. Esta es la primera defensa de Pablo en Jerusalén, ahí en la explanada enfrente de la fortaleza. En Hechos 26, Pablo ahora en la ciudad de Cesarea, los judíos van y piden que se lo lleven a Jerusalén, pero no accede el imperio romano de llevarlo otra vez a Jerusalén, y se juzga en la ciudad de Cesarea. Y enfrente del rey Agripa explica el cambio radical otra vez, que dice Pablo es debido
a el encuentro con Jesús. Ya otra vez, ahí vemos la foto de esa ciudad de Jerusalén. No sé exactamente ahí, porque no sobrevivió en la arqueología el lugar en donde juzgaron a Pablo. Bien. Ahora, el encuentro en sí de la conversión se describe en Hechos 9, versículos 3 al 9. Dice ahí en el versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contesta: ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Jesús contesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y ahí vemos en ese mapa, ahí más o menos en donde está Damasco. Está a 220 kilómetros de distancia de Jerusalén. O sea, era un viaje bastante largo, y después vamos a ver los otros detalles del viaje redondo de Saulo saliendo de Jerusalén. Eventualmente regresa a Jerusalén después de su conversión, pero en el camino a Damasco es cuando se ve este encuentro, experimenta este cambio Pablo. Versículo 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, le dice Jesús a Pablo. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie, solamente Pablo lo veía. Saulo, versículo 8, se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días, sin comer ni beber, en preparación para su encuentro que va a tener con un hombre que Dios va a llevar, un profeta que Dios le va a mandar. Se ve esta conversión dramática en la respuesta de Pablo a Jesús en su primera defensa ante los judíos en Jerusalén, cuando dice en Hechos 22, versículo 10, ¿qué debo hacer, Señor? Y Jesús le responde: levántate y entra a Damasco. A partir de ese momento, de ese encuentro en Damasco, el corazón de Pablo se iluminó. Aunque físicamente quedó ciego, vio cosas preciosas. Por un tiempo lo guiaron a Damasco, pero dejó en el camino Pablo ese orgullo de ser judío y fariseo, de fariseos. Dejó en el camino a Damasco el odio que tenía a los cristianos. Se iluminó su corazón y se iluminó su mente. Dios lo tumbó al suelo para humillarlo, pero le habló en una forma tan espiritual, tan espectacular, que Pablo se convirtió. Le quitó la vista para sellar ese encuentro. Unos días después, un hombre llamado Ananías le regresaría la vista, lo bautizaría y le daría su nueva visión. En el versículo 17 nos dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, dice el versículo 18, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, recobró la vista. Y luego se levantó y fue bautizado y luego comió para recuperar sus fuerzas. Bueno, ya de ahí en adelante, ahora Pablo se convierte poco a poco en el apóstol a los gentiles. Toma los primeros pasos de ese camino de cumplir con ese ministerio que Jesús le encomendó en el camino a Damasco, inmediatamente en el versículo 19 de Hechos 9, el ministerio de Saulo en Damasco. Dice en el versículo 19, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Imagínense, iba a Damasco como el perseguidor de la fe, ahora empieza a ser proclamador y promotor de la fe. Y enseguida comenzó a predicar. Pablo ya tenía la habilidad de predicar, lo que tenía que cambiar era el mensaje. Ya no el mensaje de los judíos fariseos, sino el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Y predicó acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Imagínense el impacto que hubiera tenido en las sinagogas, que ya sabían de la reputación de Pablo como el perseguidor de la fe, y llega y empieza a predicar de Jesús a quien él antes perseguía. ¿Qué habrán preguntado? ¿Qué habrán pensado los de la sinagoga? Impactados por lo que estaba pasándose, ahí permanecieron escuchando porque Pablo tenía todavía la autoridad y el respaldo del Sanedrín, el concilio gobernante de Jerusalén. ¿Qué cambiaste?
en la vida de Pablo. Saulo fue tan efectivo como perseguidor de la iglesia, como también como proclamador del evangelio. Pero como fue conocido como Saulo el perseguidor de la iglesia, tomó un buen tiempo para que Saulo fuera aceptado como un creyente verdadero y un apóstol a los gentiles. No fue inmediato. En aquellos tiempos Saulo era muy conocido y al mismo tiempo temido por los seguidores de Jesús, porque los perseguía, los arrestaba y los encarcelaba, y en algunos casos consentía en su muerte. Después de su conversión rumbo a Damasco, prácticamente la primera vez que la gente escuchaba su nombre o lo veían, se espantaban, corrían, se escondían. Esto sucedió inclusive con Ananías, el que fue enviado a quitarle a Pablo la vista que no tenía, a regresarle la vista. Con Ananías. Esto sucedió con los primeros judíos que lo escucharon predicar en el versículo 21 de Hechos del capítulo 9. Y la primera vez que llega a Jerusalén, igualmente. Veamos esos textos rápidamente. En el versículo 13, Ananías respondió a Jesús cuando fue llamado por Jesús a hablarle a Saulo. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El capítulo 9, versículo 21. Todavía en Damasco, todos los que lo oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Su efectividad e impacto se notó inmediatamente en su predicación y defensa de la fe. Dice aquí en versículo 22, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Entonces ahí vamos a terminar. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.